Mis suegros pensaban que yo era un inmigrante ilegal, sin saber que era el dueño del complejo de departamentos en el que vivían. La familia de mi esposa nunca entendió a qué me dedicaba. A sus ojos, yo no era más que un contador mexicano sucio que dirigía en secreto una red de sustancias ilegales. Lo que no sabían era que el increíble departamento que habían encontrado por solo $100 al mes me pertenecía. Verás, sabía que mi esposa se sentiría extremadamente culpable si supiera cuánto dinero estaba ahorrando para nuestra futura familia. Así que simplemente lo mantuve en secreto. Pensé que estar cerca de ellos ayudaría a que nos uniéramos y finalmente fuéramos una familia. Pero en vez de mejorar, todo empeoró. El acoso comenzó de a poco. Su madre accidentalmente tiró mis papeles de trabajo, alegando que pensó que eran basura. Probablemente falsificados de todos modos, murmuró cuando los saqué del cubo de basura. Su padre dejaba estadísticas de deportación de ICE en la encimera de la cocina, rodeadas con marcador rojo. Valentina intentaba defenderme, pero ellos le acariciaban la mano con simpatía, como si fuera una víctima del síndrome de Estocolmo. Ni siquiera era mexicano. Era hondureño, y en mi país, uno nunca le levanta la voz a los suegros. Pero cuanto más me quedaba callado, peor se ponía todo. Empezaron a hablar de mí en susurros, asumiendo que no entendía inglés complejo. Pobre Valentina, embarazada del bebé de un excéntrico, suspiró su madre una mañana, tomando café. Esta gente sabe exactamente lo que hace. Embarazan a una mujer blanca, luego dicen que no pueden ser deportados. Durante la cena, cada vez que salía una noticia sobre inmigrantes ilegales, subían el volumen al máximo mientras me miraban fijamente. Cuando me servía una segunda porción de comida, su padre decía: «En América trabajamos por nuestra comida. No solo tomamos y tomamos». Me dolía la mandíbula de tanto apretarla. Me repetía una y otra vez: «Solo das más tiempo». Pero entonces llegó la noche del Super Bowl. Llevé pollo Alfredo casero y una enorme tabla de embutidos, sus favoritos. Pero cuando entramos, ni siquiera me dieron las gracias. En cambio, su madre metió las manos en el bolsillo de mi abrigo y sacó mi billetera. «Nunca se sabe cuándo alguien podría necesitar identificarlo», le dijo a Valentina mientras fotografiaba mi licencia de conducir y mi identificación laboral. Vi las lágrimas acumularse en los ojos de Valentina, y le froté suavemente la parte baja de la espalda. «Nuestra señal de está bien. Te amo». Durante un tiempo, todo pareció mejorar. Su padre y yo animábamos y abucheábamos a los mismos equipos deportivos. Mientras tanto, su madre parecía tener un orgasmo de lo bueno que estaba mi pollo Alfredo. Pero todo cambió cuando fui al baño. Al regresar, su padre me acorraló con el aliento apestando a whisky. «Conozco a los de tu clase», balbuceó. «Usando a mi hija para conseguir una green card. Pero te estoy vigilando, Juan. Me llamo Emiliano». Él lo sabía. En ese punto, supe que si no me iba, haría algo de lo que me arrepentiría. Empecé a recoger mis cosas, y Valentina ya estaba poniéndose el abrigo. Fue entonces cuando su padre se levantó con la cara roja de triunfo. «Ya basta. Sabemos que eres ilegal. Siempre andas con secretismos, sin hablar de tu familia. Seguro estás huyendo de algo». Su madre asintió con entusiasmo. «Hemos reunido pruebas. Valentina merece algo mejor que un inmigrante criminal». De pronto, alguien tocó la puerta. Fui a abrir pensando que era un amigo de la familia. Pero en lugar de eso, eran 3 hombres vestidos de azul con las letras ICE en sus chalecos antibalas. Se me cayó el alma al suelo. Sus padres corrieron a recibirlos, señalándome con entusiasmo. «Es él. El ilegal. Tenemos pruebas». Me incorporé lentamente y saqué la billetera. «Oficiales, soy Emiliano Fernández. Soy el dueño de este edificio». Les mostré mi identificación y la escritura de propiedad que siempre llevo por emergencias. «Ellos son mis inquilinos. Deben 3 meses de renta, que perdoné porque son familia». El rostro de la madre de Valentina se puso blanco. Su padre tartamudeó. Los oficiales de ICE negaron con la cabeza, visiblemente disgustados. «No nos hagan perder el tiempo otra vez», dijo uno antes de irse. Sus padres intentaron reírse. «Qué malentendido. Solo estábamos siendo protectores», balbuceó su madre con nerviosismo. «Puedes entenderlo, ¿verdad? No lo sabíamos». Valentina me miraba con sus ojos de princesa Disney, llenos de amor. Pero lo que era seguro es que ninguno de los dos estaba riéndose. A la mañana siguiente, les entregué una notificación de desalojo de 30 días. Familia o no, hay cosas que no se pueden pasar por alto. Se mudaron en 2 semanas, repentinamente muy dispuestos a respetar al mexicano al que intentaron destruir. Ahora viven en un pequeño departamento al otro lado de la ciudad, probablemente revisando sus cerraduras y contando sus cubiertos. Aterrados de los inmigrantes que imaginan por todas partes. Pero lo que no sabía era que el racismo de sus padres no tenía límites, y no pasó mucho tiempo hasta que lograron poner a Valentina en mi contra. La primera señal de que algo andaba mal llegó a través del teléfono de Valentina, que vibró a las 3 de la madrugada. Ella lo tomó rápidamente, girando la pantalla para que yo no pudiera verla. Sus dedos se movían con rapidez por el teclado antes de dejar el celular a un lado. Cuando le pregunté quién escribía a esa hora, murmuró algo sobre correos del trabajo y se dio la vuelta. 2 días después, la encontré encorvada frente a nuestra laptop en la cocina. Tenía múltiples pestañas abiertas en el navegador. Cerró la computadora de golpe al verme entrar, pero alcancé a leer algunos titulares de artículos sobre abuso financiero y cónyuges controladores. Se me revolvió el estómago. No eran búsquedas aleatorias. Su madre empezó a programar todas las citas prenatales de Valentina durante mis reuniones laborales más importantes. La primera vez pareció una coincidencia. La segunda ya no. Para la tercera, cuando Valentina se disculpó y me dijo que tenía que ir sola, supe que todo era orquestado por sus padres. Corrí al consultorio tras salir apresurado de mi presentación con la intención de sorprenderla. En vez de eso,
Encontré a sus padres en la sala de espera tomándole las manos. Me miraron con una satisfacción apenas disimulada. La enfermera preguntó si el padre del bebé ya había llegado. La madre de Valentina respondió que estaba muy ocupado trabajando, aun cuando yo estaba ahí, de pie frente a ellos. Las cosas escalaron cuando su padre mencionó haberme visto entrar en un edificio sospechoso en el centro. Lo describió perfectamente. Era una de mis propiedades que estaba renovando. Esa noche, cuando Valentina me preguntó por eso, llevó la mano protectora a su creciente barriga. Dudé, sin querer revelar aún la magnitud de mis bienes raíces. Mi silencio solo confirmó la narrativa que sus padres ya le habían vendido. Valentina empezó a distanciarse. Revisaba el teléfono constantemente durante la cena, escribiendo mensajes rápidos a un grupo del que yo no era parte. Cuando le pregunté, dijo que sus padres necesitaban espacio para procesar todo lo que había pasado. Pero la forma en que evitaba mi mirada contaba otra historia. Sus padres la invitaban a almorzar a su nuevo departamento, pequeño y lleno de quejas por el sufrimiento que decían haber vivido por mi culpa. Incluso habían enmarcado la notificación de desalojo que les entregué, colgándola en la pared como si fuera un símbolo de martirio. Valentina regresó de una de esas visitas con los ojos enrojecidos, apenas hablándome. Una noche me desperté y vi que su lado de la cama estaba vacío. Seguí el resplandor de la laptop hasta la sala, donde la encontré investigando señales de manipulación financiera en el matrimonio. Tomaba notas, comparando nuestra relación con listas de páginas sobre abuso. Se me apretó el pecho cuando la vi escribir en el buscador: esposo oculta bienes. Sus padres se infiltraron en todos los aspectos de nuestras vidas. Empezaron a asistir a su club de lectura, donde les contaban a los demás miembros lo preocupados que estaban por su hija. Usaban frases exactas que reconocí de los folletos sobre abuso que Valentina había estado leyendo. Pronto, sus amigas me miraban con recelo en reuniones. Su mejor amiga, Catherine, la llevó aparte durante la planificación del baby shower. Escuché cuando le preguntó si realmente estaba bien, mencionando las inquietudes que sus padres le habían compartido. No oí la respuesta de Valentina, pero el abrazo de Catherine fue el tipo de abrazo que le das a alguien en crisis. El descubrimiento de una cuenta bancaria separada me golpeó como un balde de agua fría. Fui a transferir dinero para comprar muebles para la habitación del bebé, pero noté un retiro inusual. Al rastrearlo, descubrí que se trataba de una nueva cuenta solo a nombre de Valentina. Cuando la confronté, dijo que era solo por si acaso, para emergencias. Pero nunca antes habíamos tenido finanzas separadas. Sus padres se ofrecieron como voluntarios en un evento benéfico de la oficina de Valentina, encantando a sus compañeros con su triste historia sobre haber sido desalojados por su yerno. En pocas semanas, eran figuras queridas en el trabajo, mientras los colegas de Valentina comenzaron a tratarme como una amenaza en las funciones de la empresa. Su madre se topó con la obstetra de Valentina en el supermercado. En nuestra siguiente cita, la doctora empezó a hacer preguntas muy directas sobre nuestro entorno familiar y si Valentina se sentía segura en casa. Otra relación profesional envenenada. El mentor de la infancia de Valentina, alguien a quien admiraba profundamente, de pronto empezó a expresar preocupación por mí. Su padre lo había conocido en el gimnasio, compartiendo inquietudes cuidadosamente elaboradas sobre ingresos misteriosos y comportamientos secretos. Un martes, llegó un correo anónimo al laptop de Valentina. Contenía registros de propiedades que demostraban que yo era dueño de 12 edificios en toda la ciudad. El remitente había hecho bien su tarea, incluyó tasaciones fiscales y fechas de compra. Valentina imprimió todo, esparciendo los papeles sobre la mesa del comedor como si se tratara de un caso criminal. Cuando llegué esa noche, estaba llorando. La confrontación era inevitable. Admití que sí era el propietario de esas propiedades, pero traté de explicarle por qué lo había mantenido en secreto. No quería que el dinero interfiriera en nuestra relación, y estaba planeando sorpresas para nuestro futuro. Pero ella solo escuchó una cosa: engaño. Años de confianza se desmoronaron mientras ella se aferraba a la mentira, ignorando la intención. Y justo en ese momento, su teléfono se iluminó con un mensaje de sus padres. Estamos aquí cuando estés lista. Sin juicios. Solo amor. Tomó su bolso de viaje y se fue a casa de su mejor amiga. Desperté solo, y empecé a notar cambios sutiles por toda la casa. Los libros de embarazo de Valentina habían sido trasladados a la habitación de invitados. El anillo de su abuela, que nunca se quitaba, estaba abandonado sobre la mesita de noche. La ecografía que yo solía guardar en mi cómoda ya no estaba. Sus padres orquestaban encuentros sociales con precisión quirúrgica. Visitaban a amigos en común que atravesaban divorcios complicados, asegurándose de que Valentina escuchara cada detalle sobre activos ocultos y abuso financiero. Las comparaciones con nuestra situación eran todo menos sutiles. Incluso el hermano de Valentina, que siempre se había mantenido neutral, me llamó después de visitar a sus padres en Acción de Gracias. Su voz era tensa. Me dijo que sus padres también habían trabajado en él, pintando un cuadro de su hermana atrapada con un esposo controlador y secreto. Otro aliado perdido. Intenté mostrarle a Valentina nuestros estados de cuenta bancarios, demostrando que cada dólar había sido guardado para el futuro del bebé. Pero, a través del lente de sus padres, incluso eso parecía una táctica para controlarla con dinero y hacerla dependiente. Cada gesto de amor se convirtió en una prueba de abuso bajo la narrativa que ellos construyeron. Sugirieron que viera a un terapeuta para procesar su trauma. Por supuesto, recomendaron a alguien especializado en patrones de abuso cultural. Yo sabía lo que venía antes de que Valentina siquiera asistiera a la primera sesión. ¿Cuánto tiempo lleva su esposo ocultándole bienes? Fue literalmente la primera pregunta del terapeuta. Valentina me llamó después, con la voz temblorosa. Quizás necesitamos un poco de espacio para aclarar las cosas. Sus padres habían encontrado el arma perfecta, un profesional que validaría cada semilla venenosa que ellos habían plantado. Los cimientos de nuestra relación se derrumbaban.
Cada día traía nueva evidencia de su campaña. Valentina empezó a documentar mi rutina, enviando por mensaje a su madre los horarios de mis llegadas y salidas, supuestamente por seguridad. Usaba códigos que habían desarrollado hace años, tratándome como una amenaza dentro de mi propio hogar. La vi salir en su auto esa mañana, sabiendo que iba a otra cita con la terapeuta que sus padres eligieron. La casa se sentía hueca sin su presencia, cada habitación resonaba con recuerdos de tiempos más felices. Me senté en la mesa de la cocina, observando el mensaje que le había enviado a su madre minutos antes de salir. Cielo azul por la mañana, su antigua señal de que todo iba según lo planeado. La semana siguiente, sus padres presentaron una denuncia ante la Junta de Propiedad. Usaron el conocimiento íntimo que obtuvieron al vivir en mi edificio, tergiversando cada retraso en reparaciones como prueba de negligencia como arrendador. La queja llegó con membrete oficial, detallando supuestas infracciones con la precisión de alguien que había estado tomando notas durante meses. Mi administradora de propiedades me llamó con voz preocupada, explicando que habría inspecciones sorpresa en las próximas semanas. 3 días después, la noticia llegó a los medios locales. Un cintillo en la pantalla decía: arrendador desaloja a suegros ancianos, mientras los padres de Valentina aparecían en su viejo sofá, luciendo frágiles y victimizados. Se habían envejecido para las cámaras. El cabello de su madre, normalmente perfecto, mostraba raíces grises, y su padre estaba encorvado sobre un bastón que jamás le había visto usar. El reportero nunca me contactó para dar mi versión. Los comentarios en la web del canal se inundaron en cuestión de horas. Muchos cuestionaban mi estatus migratorio y exigían investigaciones sobre cómo un mexicano podía tener tanta propiedad. Los compañeros de trabajo de Valentina empezaron a tratarla con una ternura exagerada. Dejaban de hablar cuando ella entraba a una habitación, le ofrecían pañuelos sin que ella los pidiera, y colocaban discretamente folletos de refugios para mujeres en su escritorio. Recursos Humanos programó una reunión obligatoria para expresar su preocupación por su situación doméstica. Esa tarde, Valentina llegó a casa con una carpeta de materiales para mujeres en relaciones abusivas. La dejó en la mesa de centro, justo donde sabía que la vería. Descubrí la grabadora por accidente, mientras buscaba las llaves del auto. Estaba escondida bajo los cojines del sofá, y aún mostraba una luz roja encendida. Al reproducirla, escuché toda nuestra discusión sobre el dinero de la semana anterior. Cada palabra grabada con total claridad. La hora del archivo mostraba que fue enviada por correo electrónico a sus padres justo después de la grabación. Mis manos temblaban mientras pensaba en cuántas conversaciones privadas habrían sido registradas y compartidas. Días después, sus padres contrataron a un abogado especializado en proteger los intereses financieros de las mujeres durante el divorcio. El contrato de honorarios llegó a la oficina de Valentina, asegurándose de que yo no lo viera primero. Pero Valentina lo dejó sobre su tocador, tal vez queriendo que lo encontrara o tal vez ya sin preocuparse por mantener secretos. El membrete del abogado declaraba experiencia en descubrir bienes ocultos y garantizar una distribución equitativa. Sus padres ya habían pagado por 20 horas de consulta. Una noche, Valentina se acercó con un documento redactado por el abogado de sus padres, un acuerdo postnupcial que establecería con claridad la propiedad de los bienes y protegería sus intereses. Sus manos temblaban al ponerlo sobre la mesa, explicando que le daría paz mental. El documento reconocía mi propiedad sobre los inmuebles, pero exigía que Valentina recibiera una compensación sustancial en caso de divorcio. Lo miré y no vi protección legal, sino el certificado de defunción de la confianza en nuestra relación. Mi negativa a firmarlo la hizo marcharse llorando a la habitación de invitados, mientras le escribía a su madre que yo había confirmado sus peores sospechas. Sus padres reclutaron a los primos de Valentina para compartir cuentos de advertencia en una reunión familiar a la que no fui invitado. Cada primo tenía una historia sobre algún amigo cuyo esposo parecía perfecto hasta que mostró su verdadera cara. Los relatos se volvían más dramáticos con cada turno, incluyendo deudas ocultas, familias secretas y abandono financiero. Valentina regresó pálida, mirándome como si pudiera convertirme en un monstruo en cualquier momento. Mi administradora de propiedades presentó su renuncia después de 3 semanas de acoso por parte de ciudadanos preocupados. Los padres de Valentina habían movilizado a su comunidad de jubilados, animándolos a llamar y escribir correos sobre mis supuestas prácticas como arrendador negligente. La administradora me pidió disculpas, explicando que su reputación en el rubro no soportaría ese nivel de ataque. Mencionó que varias empresas del rubro ya habían sido advertidas sobre mí. La organización del baby shower se convirtió en un campo de batalla. Su madre sugirió que fuera solo para mujeres, para mayor comodidad de Valentina, insinuando que mi presencia causaría tensión. La lista de invitados creció para incluir todo el círculo social de sus padres, excluyendo sistemáticamente a cualquier persona que pudiera apoyarme. Cuando ofrecí ayudar con los preparativos, su madre respondió, a través de Valentina, que sería inapropiado dadas las circunstancias. Valentina comenzó a decirles a nuestros amigos en común que estaba tratando de aclarar las cosas cada vez que le preguntaban por nuestra relación. Esa frase se convirtió en su respuesta estándar, dicha con una sonrisa débil que pedía simpatía sin dar detalles. Nuestros amigos empezaron a tomar partido, influenciados por la narrativa cuidadosamente construida de sus padres. Los que nos conocían desde hace más tiempo intentaron permanecer neutrales, pero la campaña de sus padres convirtió la neutralidad en traición para Valentina. Durante un cambio de aceite, el mecánico encontró un rastreador GPS magnético en la parte inferior de mi auto. Lo sostuvo y me preguntó si quería que lo quitara. Reconocí el modelo. Era el mismo que Valentina había comprado por Amazon semanas antes. Cuando la enfrenté, afirmó que era por seguridad, en caso de que algo me pasara. Su celular mostraba que la aplicación de rastreo estaba vinculada con los dispositivos de sus padres. Podían seguir cada uno de mis movimientos, construyendo un registro detallado de mi rutina diaria.
Sus padres ofrecieron pagar el abogado de divorcio de Valentina cuando ella estuviera lista. Lo presentaron como un regalo de empoderamiento, para que no se sintiera atrapada por motivos económicos. El cheque estuvo guardado en su joyero por 2 días antes de depositarlo. Solo es para tener opciones, explicó cuando encontré el recibo. Opciones que antes no existían. Rutas de escape que se volvían más atractivas con cada día que pasaba. Volví a casa después de una inspección de propiedad y encontré que habían cambiado las cerraduras. Desde la ventana, pude ver a Valentina adentro con sus padres, quienes daban instrucciones al cerrajero, que aún guardaba sus herramientas. Mi llave ya no servía. Valentina no me miró a los ojos a través del cristal. Estaba enfocada en los papeles que había sobre la mesa del comedor. Su padre estaba de pie detrás de ella como un guardaespaldas, con una mano sobre su hombro. El cuarto del bebé, que habíamos preparado juntos con tanto cuidado, estaba siendo desmantelado. Sus padres supervisaban mientras se empacaban y etiquetaban los artículos que yo había comprado. La cuna que yo mismo armé estaba ahora parcialmente desmontada. Mi aporte al espacio de nuestro hijo se desvanecía pieza por pieza. Valentina se movía por la habitación como un fantasma, asintiendo ocasionalmente a las sugerencias de su madre sobre cómo reorganizar todo. La policía llegó 20 minutos después de que intenté entrar a mi propia casa. 2 oficiales revisaron la orden de protección temporal que Valentina había presentado, alegando abuso financiero y comportamiento controlador. Las acusaciones estaban perfectamente redactadas, claramente preparadas por el abogado de sus padres. Bienes ocultos, aislamiento de la familia, amenazas de deportación hacia sus padres, cada afirmación diseñada para pintarme como un manipulador peligroso. Valentina se quedó en la entrada, incapaz de mirarme mientras los oficiales me explicaban que debía marcharme de inmediato. Esa misma noche, sus padres se mudaron a nuestra habitación de huéspedes, alegando que Valentina necesitaba apoyo durante ese momento difícil. Sus pertenencias comenzaron a ocupar los espacios que antes eran nuestros. Su presencia era un recordatorio constante de mi destierro. A través de las redes sociales, los vi transformar nuestro hogar en su territorio. Publicaban fotos de cenas familiares donde mi silla permanecía conspicuamente vacía. El hashtag Justicia para Valentina comenzó a aparecer por todas las plataformas. El club de lectura de su madre y la red de la comunidad de jubilados compartían publicaciones sobre cómo apoyar a víctimas de abuso financiero. Cada vez que alguien compartía, se añadían más detalles al relato, creando una historia viral de una joven embarazada escapando de un esposo inmigrante controlador. Grupos de apoyo locales retomaron la causa, sin saber que eran instrumentos en una campaña meticulosamente diseñada. Mis inquilinos empezaron a recibir cartas que cuestionaban la validez de sus contratos de arriendo. La dirección de retorno pertenecía al abogado de los padres de Valentina, quien decía estar investigando posibles fraudes en mis propiedades. Varios inquilinos me llamaron angustiados, preocupados por su estabilidad habitacional. Pasé horas tranquilizándolos, mostrando documentación, pero el daño a la confianza ya estaba hecho. 3 familias entregaron su aviso de desalojo esa misma semana, alegando preocupación por disputas de propiedad. La ecografía de Valentina apareció en las redes sociales de su madre, acompañada de una oración para que el bebé tuviera una mejor figura paterna. La publicación recibió cientos de comentarios y plegarias. Amigos que habían celebrado nuestro embarazo ahora mostraban su apoyo a la valiente decisión de Valentina de proteger a su hijo. Cada comentario era como otro clavo en el ataúd de mi reputación. Mi abogado me dio noticias devastadoras sobre la estrategia legal de Valentina. Había solicitado la custodia de emergencia antes del nacimiento, alegando un ambiente inestable y engaño financiero. En la demanda, pintaban nuestro hogar como psicológicamente dañino, argumentando que mis bienes ocultos creaban un clima de desconfianza y manipulación. La declaración jurada de sus padres apoyaba cada una de sus afirmaciones, proporcionando relatos detallados de presuntos abusos emocionales presenciados. La audiencia de custodia se llevó a cabo en una sala estéril que olía a cera de piso y miedo. Los padres de Valentina la flanqueaban en la mesa de los demandantes. Su padre llevaba un pin de la bandera estadounidense que brillaba con la luz mientras le susurraba al abogado sobre mi estatus migratorio. La jueza, una mujer severa que claramente había leído todos los documentos, escuchó mientras el abogado de Valentina describía una historia de engaño sistemático y control psicológico. Las órdenes temporales destruyeron cualquier esperanza de paternidad normal. Visitas supervisadas únicamente después del nacimiento, en instalaciones aprobadas por el tribunal. Sus padres se habían posicionado con éxito como los guardianes estables y confiables frente al inmigrante secreto que había ocultado su riqueza. La jueza señaló en su dictamen su disposición a brindar apoyo constante, frente a mi patrón de engaños. Una denuncia anónima llegó al Centro Comunitario Latino, donde yo había sido voluntario durante años. La carta expresaba preocupación por mi participación con poblaciones vulnerables, dada mi situación legal actual. La junta directiva, conformada por personas con las que había trabajado por décadas, convocó una reunión de emergencia. Expresaron su pesar, pero explicaron que proteger la reputación del centro requería mi suspensión temporal de todas las actividades. Durante lo que debería haber sido un control prenatal rutinario, Valentina cambió los beneficiarios de su seguro de vida. El compañero de bridge de su madre, quien casualmente era agente de seguros, facilitó los cambios. Ahora sus padres figuraban como beneficiarios principales, con provisiones para nuestro hijo por nacer, mientras que yo quedaba relegado al papel de simple supervisor. Cada documento que firmaba desgarraba otro hilo de la vida que habíamos construido juntos. Descubrí que sus padres estaban buscando casa en una de mis propiedades, utilizando una empresa fantasma. La nueva empresa de administración que contraté, en reemplazo de la anterior, me reenvió la solicitud, señalando la generosa oferta por sobre el precio de lista. La empresa pertenecía al amigo de golf de su padre, pero los ocupantes esperados eran, claramente, sus padres.
Estaban intentando enterrarse aún más en mi vida, apoderándose de lo que yo había construido mientras me expulsaban. Finalmente, el hermano de Valentina me llamó directamente. Su voz sonaba cargada de culpa. Me confesó que sus padres lo habían amenazado con excluirlo de la herencia si mantenía contacto conmigo. Su madre había dejado en claro que apoyarme equivalía a traicionar a la familia. Me pidió perdón antes de colgar. Otro aliado perdido ante su campaña de aislamiento. Contrataron a un investigador privado gracias a contactos en el club de golf del padre. Noté el mismo sedán estacionado frente a varias de mis propiedades, siempre con un lente telefoto apuntando desde la ventanilla. Las fotos aparecerían más tarde en los documentos judiciales. Cada imagen mía entrando o saliendo de los edificios se presentó como actividad sospechosa que requería investigación. La instructora del curso prenatal nos detuvo al final de una clase. Me explicó, con incomodidad, que varias participantes habían expresado sentirse incómodas con mi presencia. Sus padres habían contactado al centro, alegando que mi presencia generaba estrés en Valentina. Me sugirió considerar asistir a otro horario o apoyar a Valentina desde la distancia. Otro espacio que solía ser nuestro, se convirtió en suyo solamente. Una publicación en redes sociales mostraba una foto recortada de nuestra fiesta navideña de empresa, tomada 2 años atrás. Mi copa de champán fue usada como prueba de un supuesto problema con el alcohol. El horario fue editado para sugerir consumo frecuente. Los comentarios se acumularon. Pobre Valentina, embarazada y casada con un alcohólico. Amigos que habían estado en esa fiesta sabían la verdad, pero guardaron silencio para no verse involucrados. Las llamadas a mi familia en Honduras comenzaron en horas extrañas. Mi madre me llamó llorando, preguntando por qué la familia de Valentina la contactaba, diciendo que yo maltrataba a mi esposa embarazada. El interlocutor conocía detalles íntimos que solo Valentina podía haber compartido. Apodos, historias familiares, momentos privados, ahora distorsionados como evidencia de manipulación. La confusión y el dolor de mi familia añadieron otra capa al aislamiento que sus padres estaban construyendo con precisión. Apareció una página de GoFundMe titulada Fondo de apoyo para Valentina, escapando del abuso financiero. Sus padres escribieron una narrativa de una joven atrapada por el embarazo, controlada por un esposo rico que había ocultado su fortuna. Las donaciones comenzaron a llegar rápidamente. Cada dólar era un voto en contra de mi carácter. La página recaudó miles en cuestión de días. Dinero que Valentina no necesitaba, pero que sirvió para cimentar públicamente su estatus de víctima. El periódico local publicó un perfil simpático sobre sus padres titulado Abuelos luchan por la libertad de su hija. Posaban en su sofá desgastado, con expresiones serias. Su padre sostenía un bastón que jamás había necesitado. Su madre tenía las raíces grises expuestas, aparentando años de sufrimiento. Mientras tanto, yo me sentaba en mi nuevo apartamento, lejos del que alguna vez fue nuestro hogar, rodeado de cajas de documentos legales, artículos de bebé que tal vez nunca usaría, y recuerdos de una vida que fue sistemáticamente destruida. Una familia que nunca me aceptó encontró la forma de arrancarme de la mujer que amaba, del hijo que nunca vería nacer como padre completo, y de la reputación que había construido con años de esfuerzo honesto. Pero también sé una cosa, nada de lo que hicieron cambiará quién soy. Soy Emiliano Fernández. Soy hondureño. Soy propietario de 12 edificios. Y no soy el monstruo que ellos crearon.